Algunas personas dicen que el cielo nos castiga, pero a mis 73 años he aprendido que el verdadero infierno vive dentro de nuestros hogares, queridos míos, y el diablo lleva el rostro de aquellos en quienes más confiamos. Mi nombre es Irene y soy de Pineville, un pequeño pueblo en Kentucky del que nadie ha oído hablar. Tengo 73 años ahora, pero parece que fue ayer cuando todo sucedió. El cabello canoso me llegó demasiado pronto, cariño. Hoy he decidido contar esta historia por primera vez porque he cargado con este peso, sola durante demasiado tiempo. Si estás viendo esto, dime en los comentarios de dónde eres. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Y si puedes, deja un me gusta y suscríbete a Los abuelos no se tocan. Y comenta abajo sobre tu relación con tus padres. Pronto descubrirás la mía y quizá te impacte. Yo tenía 15 años cuando mi madre murió, una mujer tan hermosa, incluso estando enferma. La tuberculosis era una sentencia de muerte en aquel entonces, especialmente en las zonas rurales, donde los buenos médicos eran un lujo para los ricos. Mi madre, Eleanor, se consumía día a día, pero nunca perdió la dulzura en sus ojos. Ella y yo éramos tan cercanas como podíamos serlo. Mi padre, Arthur, trabajaba todo el día en el aserradero, respetado por todos. Un hombre que se ponía su mejor traje para ir a la iglesia. Nuestra casa era sencilla, 3 habitaciones con un piso de tierra y una estufa de leña que ennegrecía todo con el humo. En las paredes, solo una imagen de la última cena y un espejo agrietado que mi madre recibió como regalo de boda. No era mucho, pero era nuestro pequeño rincón del mundo. Pineville, en aquel entonces, no se parecía en nada a lo que es hoy. Era un lugar olvidado por Dios, donde todos se conocían. La iglesia metodista se alzaba en el centro, y los domingos la plaza se llenaba de gente después del servicio. Estaba el bar de Joe, donde los hombres jugaban al billar y cotillaban. Las mujeres se reunían en sus porches bajo los árboles para hacer ganchillo e intercambiar recetas. Los niños jugaban en las calles hasta que anochecía, sin miedo a nada. La escuela quedaba lejos. Caminaba casi 1 hora para llegar, a menudo descalza para ahorrar mi único par de zapatos. Aún así, me encantaba aprender. Mamá siempre decía que algún día sería maestra. Mi hija va a escapar de esta vida. Llegar a ser alguien, decía con ese destello de orgullo en sus ojos. Hacía todo para que no faltara a la escuela, incluso cuando necesitaba ayuda en casa. Ahorraba los centavos que ganaba vendiendo mermelada para comprar mis cuadernos. A veces, cuando su tos empeoraba, yo quería quedarme en casa para cuidarla, pero ella no me dejaba. La educación es lo único que nadie puede quitarte, decía. Cuando mamá enfermó, no había clínica en Pineville. El médico venía de Louisville una vez al mes. Cuando llegó el diagnóstico de tuberculosis, solo sacudió la cabeza, recetó una medicina cara que apenas podíamos pagar y nos dijo que nos preparáramos para lo peor. Mamá escuchó en silencio, con una dignidad que ni siquiera la enfermedad pudo quitarle. En sus últimos meses apenas podía salir de la cama. La cuidaba lo mejor que podía, le daba la medicina, preparaba té de hierbas que nuestra vecina, la señora Jenkins, me enseñó, cambiaba sus sábanas empapadas de sudor. Por la noche, cuando la fiebre subía, me quedaba despierta, mojando paños en agua fría para colocar en su frente. Mi padre pasaba cada vez más tiempo en el aserradero o en el bar de Joe. No soporto verla así, decía, pero creo que era más fácil huir que enfrentarlo. Recuerdo como si fuera ayer, cuando mamá falleció. Llovía tan fuerte que parecía que el cielo lloraba conmigo. El velorio se llevaría a cabo en casa, como era costumbre. Los vecinos trajeron café, galletas y esas palabras de consuelo que no consuelan a nadie. Las velas alrededor del sencillo ataúd hacían bailar las sombras en las paredes,
Era julio, temporada del Día de la Independencia, pero nadie en Pineville celebró ese año. Mamá era amada por todos. Siempre tenía una taza de té para ofrecer a cualquiera que lo necesitara. Una palabra amable. Incluso cuando la enfermedad la consumía, todavía recibía visitas en la cama tratando de sonreír a pesar del dolor. Yo no me separé de su lado. Lloré tanto que la señora Jenkins me dio agua con azúcar para calmarme. Pobrecita, tan joven y ya sin madre. Eso era lo que todos decían, con esa mirada de lástima que odiaba. El pastor llegó más tarde. Era casi de noche. El pastor Anthony, un hombre viejo y cansado, que servía en 5 parroquias diferentes de la región. Dijo una oración rápida y mecánica como alguien que había visto demasiada muerte. Luego se fue con prisa, diciendo que tenía otro compromiso. El ataúd permaneció en la sala de estar sobre la mesa donde comíamos cada día. Cubrieron la mesa con un mantel blanco, el mejor que teníamos. Las coronas de flores que trajeron los vecinos llenaban la casa con un olor dulzón y empalagoso que incluso hoy me da un nudo en el pecho cuando lo huelo. Fue entonces cuando mi padre se me acercó. No había llorado hasta entonces. Sus ojos, que siempre creí fríos como piedras de río, parecían diferentes ese día. Tenían un brillo extraño que nunca antes había visto. «Ven aquí, hija mía. Necesito mostrarte algo», dijo, tomándome de la mano. Su mano era áspera, callosa y olía a serrín. No quería separarme del lado de mamá, pero él insistió. «Es importante», dijo. «Tu madre querría que vieras esto». Me llevó por el estrecho pasillo hasta su dormitorio. Ese dormitorio que olía a mamá, a las hierbas que guardaba en pequeñas bolsas bajo su almohada para dormir mejor. Su rosario todavía colgaba en la cabecera de la cama matrimonial. La habitación era pequeña, apenas cabía en la cama y el armario. En la ventana, una cortina de tesino de tisare, encaje que ella había hecho a mano, amarillenta por el tiempo. La débil luz de la lámpara de aceite le daba a todo un aspecto fantasmal. «Señor Arthur, la señora Martha pregunta si puede traer más café», gritó alguien desde la sala. «Dile que ya voy», respondió mi padre, pero no hizo ademán de irse. En cambio, cerró la puerta del dormitorio. Oí el clic de la cerradura. Pensé que era para que pudiéramos tener un momento de intimidad para llorar juntos por fin. Fue entonces cuando se volvió hacia mí. Su rostro había cambiado por completo. Parecía otra persona. Se me acercó y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio padre. «Ahora que tu madre está muerta, vas a ocupar su lugar en todo», dijo con una voz que no sonaba como la suya. Al principio no entendí a qué se refería. Pensé que hablaba de las tareas del hogar, la cocina, la lavandería, cosas que ya ayudaba a mamá a hacer cuando ella estaba demasiado débil para levantarse. «Mira aquí», dijo, abriendo el viejo armario de madera que crujía. Sacó un vestido floreado que era el favorito de mamá. «Quiero que te lo pongas ahora, pero papá, es el vestido de mamá». «No puedo», comencé a decir, confundida. «Sí, puedes, y lo harás. A partir de ahora, tú eres la mujer de esta casa», dijo, arrojando el vestido sobre la cama. Fue entonces cuando empecé a entender. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi la manera en que me miraba. No era la mirada de un padre a su hija. Era algo que nunca había visto antes, pero que instintivamente supe que estaba mal. «La gente en el velorio, papá. Tenemos que volver», intenté decir, caminando hacia la puerta. Me agarró del brazo con fuerza. «Ellos pueden esperar. Esto no». Allí, en esa habitación donde mi madre había muerto, hacía menos de 2 días, con su cuerpo aún en la sala, rodeado de velas y oraciones, mi padre destruyó lo que quedaba de mi infancia. Me cubrió la boca con su mano callosa cuando intenté gritar, mientras al otro lado de la puerta la gente rezaba el rosario por el alma de mi madre. Afuera
podía oír las voces apagadas, el llanto contenido de algún vecino, el sonido de la lluvia en el techo de zinc. Dentro de esa habitación, el tiempo se detuvo. Sentí que mi cuerpo se separaba de mí, como si estuviera flotando, observando esa escena desde lejos. Era la única manera que encontré para soportar lo que estaba sucediendo. Pensé en mi madre, en la forma en que siempre me protegía, incluso cuando estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Cómo me tomaba de la mano cuando tenía miedo de las tormentas. Cómo me cantaba antes de dormir, incluso cuando la tos apenas la dejaba respirar. Cuando todo terminó, él simplemente se arregló la ropa como si nada hubiera pasado. Ahora tú eres la Eleanor de esta casa, y esto se queda entre nosotros. Si se lo cuentas a alguien, nadie te creerá. Dirán que está todo en tu cabeza, que te volviste loca con la muerte de tu madre. Abrió la puerta del dormitorio y volvió a la sala para recibir condolencias de los vecinos por su amada esposa. Y yo me quedé allí sentada en el suelo, temblando, tratando de entender cómo el mundo podía seguir girando después de aquello. Cuando finalmente logré levantarme, me lavé la cara en la palangana del rincón de la habitación. En el espejo agrietado vi que algo en mí también se había roto. Los ojos que me devolvía la mirada ya no eran los mismos. Volví al velorio, me senté junto al ataúd de mi madre y en silencio le hice una promesa. Mamá, no sé cómo, pero algún día saldré de aquí y él pagará por lo que hizo. Nadie notó nada diferente en mí esa noche. La gente estaba demasiado ocupada con sus propios pensamientos, su café y sus conversaciones sobre lo injusta que es la vida. La única que pareció mirarme de manera diferente fue la señora Jenkins, que frunció el ceño cuando pasé a su lado. Más tarde entendería que esa mujer sería la única en sospechar que algo terrible había sucedido en esa casa. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Esa lluvia fina y constante que parece que nunca va a parar. En Pineville, en aquel entonces, cuando llovía así, el pueblo quedaba aislado. Los caminos de tierra se convertían en barro. Nadie entraba ni salía. Yo me sentía como el pueblo, varado sin salida, hundiéndose en el lodo. La noche fue larga. La gente se fue uno a uno, diciendo que volverían al día siguiente para el entierro. Algunas mujeres se ofrecieron a quedarse conmigo para hacerme compañía, pero mi padre dijo que no era necesario, que necesitábamos este tiempo juntos para despedirnos de mamá. Yo estaba aterrorizada ante la idea de estar sola con él otra vez, pero no tuve el valor de decir nada. ¿Quién me creería? El señor Arthur era un hombre respetado en el pueblo, trabajador, que nunca faltaba al servicio dominical, a quien nunca se le veía borracho o causando problemas. Pasé la noche junto al ataúd de mi madre, rezando en silencio, no a Dios, que parecía haberme abandonado, sino a ella, pidiendo que desde donde estuviera me diera fuerzas. Mientras tanto, mi padre dormía en el dormitorio, o al menos fingía dormir. Cuando amaneció y llevaron el cuerpo de mi madre al cementerio, sentí como si enterraran una parte de mí también. La lluvia había cesado, pero dentro de mí la tormenta apenas comenzaba. El cementerio de Pineville estaba en una colina lejos del pueblo. Era un lugar sencillo, con cruces de madera y algunas lápidas para los que tenían más medios. La tierra roja, mojada por la lluvia, manchaba los zapatos de todos. Ese día, mientras arrojaban tierra sobre el barato ataúd de madera, ya no lloré. Las lágrimas se habían secado. En su lugar, algo frío y duro creció dentro de mi pecho, algo que me ayudaría a sobrevivir los años venideros. Poco sabía yo que ese día era solo el comienzo de mi infierno personal. Un infierno que duraría años hasta que encontrara una salida. Pero eso, queridos míos, es una historia para otro momento en el video. Miren eso. Ni siquiera me di cuenta de que he hablado tanto. El tiempo vuela cuando sacas las cosas del pecho, ¿verdad?
Si todavía estás conmigo, comenta abajo. Mantente fuerte, señorita Irene, para saber que no estoy sola en esto. Y también comenta qué te pareció esta historia de mi Pineville de antaño. El pueblo ha crecido tanto ahora que incluso tiene una prisión. ¿Pueden imaginarlo? Pero en aquel entonces era solo un punto olvidado en el mapa. No olviden darle me gusta al video y suscribirse a Grandparents Tales. Realmente ayuda a que esta abuelita siga contando estas historias que han estado ocultas durante tanto tiempo. A veces, abrirse es la mejor medicina para el alma. Y ustedes, mis nietos virtuales, son la mejor medicina que esta abuela podría tener. Después del entierro de mi madre, volvimos a casa. Esa casa que nunca volvería a ser la misma. El olor a velas quemadas todavía estaba en el aire, mezclado con el perfume barato que usaban las vecinas. Había una taza de café medio vacía en la mesa, olvidada por alguien, y el silencio, un silencio que pesaba como el plomo. Arthur, mi padre, apenas me miró cuando llegamos. Fue directo al dormitorio, cogió la botella de whisky que escondía bajo la cama y se sentó en la mecedora del porche. Me sentí aliviada. Al menos esa noche me dejaría en paz. Me equivoqué. Era solo la calma antes de la tormenta. Al día siguiente comenzó lo que se convertiría en mi nueva rutina. Me desperté con él de pie junto a mi jergón donde dormía. «Levántate, Eleanor, hay café que preparar». Confundida, lo miré. «Papá, soy yo, Irene». La bofetada llegó rápido, ardiente. «Sé quién eres, pero ahora eres la mujer de esta casa. Y la mujer de esta casa se llama Eleanor». Me di cuenta entonces de que no había sido una pesadilla, un delirio inducido por el dolor. Era real, tan real como la marca roja que quedó en mi cara. A partir de ese día, empezó a llamarme por el nombre de mi madre. Eleanor esto, Eleanor aquello. Al principio lo corregía, luego me rendí. Era menos doloroso aceptarlo que recibir otra bofetada. Los días en Pineville seguían su ritmo normal. La campana de la iglesia sonaba a las 6 del mediodía y a las 6 de la tarde. Los hombres iban a trabajar. Las mujeres cuidaban de la casa. Los niños jugaban. Nadie sabía que dentro de nuestra casa de madera vivía una prisionera. La ropa de mi madre fue reemplazando gradualmente la mía. Primero fue el delantal que me obligó a usar, luego los vestidos. Quemó mi ropa de niña en la estufa de leña, mientras yo miraba, incapaz de hacer nada. Ya no necesitas esto. Ahora usas lo que yo te diga. Lloré mucho esa noche, escondida bajo la delgada manta, mordiendo la almohada para que no me oyera. No era solo ropa lo que se quemaba, era mi identidad, mi infancia, mi vida. Su vestido floreado me quedaba holgado. Yo todavía tenía el cuerpo de una niña, pero él me ordenó que me pusiera algodón en el pecho para rellenarlo y parecerme más a ella. Me peinaba las trenzas de la misma manera que ella las llevaba. Me obligó a usar la única barra de labios que ella tenía, ya medio usada, guardada como un tesoro en una cajita. Frente a los demás, mantenía la fachada del padre cariñoso. La niña extraña a su madre. Quiere usar sus cosas como recuerdo, decía cuando alguien lo encontraba extraño. Y la gente se lo creía porque era más fácil creer eso que la verdad. Tuve que dejar la escuela. Mi mujer no necesita educación, dijo. Sentí como si me arrancaran el último pedazo de esperanza que me quedaba. La escuela era mi único contacto con el mundo exterior, mi única oportunidad de salir algún día de esa casa. La maestra, la señorita Cecilia, incluso vino a buscarme. Era una mujer alta y delgada, con gafas redondas que la hacían parecer un búho. Llamó a nuestra puerta un domingo por la tarde. «Buenas tardes, señor Arthur. Vine a averiguar por qué Irene ya no viene a clase. Es una estudiante tan dedicada». Mi padre, frente a los demás, era la imagen de la cordialidad, sonrisa en su rostro, voz suave. «Bueno, señorita Cecilia, desde que mi Eleanor falleció, la niña necesita encargarse de la casa.
y a su edad es hora de que aprenda los deberes de una mujer, ¿no le parece? La educación no llena un estómago vacío. La señorita Cecilia insistió un poco. Habló de la importancia de la educación. Dijo que yo tenía futuro. Incluso se ofreció a venir a darme lecciones después del horario normal. Pero mi padre fue inflexible. Agradezco su preocupación, pero en esta casa soy yo quien decide, y he decidido que ya no va a la escuela. Vi en sus ojos una mezcla de frustración y lástima. Me miró como disculpándose por no poder hacer más. En ese momento sentí que mi última ventana al mundo se había cerrado. Después de que la maestra se fue, mi padre me llevó del brazo al dormitorio. ¿Le has estado diciendo algo a alguien? ¿Por qué vino esa mujer aquí? No, papá, te juro que no dije nada. Ella solo vino porque dejé de ir a la escuela. Me miró con desconfianza, pero esta vez me creyó. Fue la única vez que me sentí agradecida por ser conocida como una chica callada que no causaba problemas. Los meses pasaron. El luto del pueblo por la muerte de mi madre se olvidó. La gente siguió con sus vidas y yo seguí atrapada en esa casa, viviendo una pesadilla que parecía no tener fin. Mi padre salía temprano por la mañana a trabajar al aserradero y volvía al mediodía para almorzar. Luego salía de nuevo y solo regresaba por la noche. Esos momentos en que estaba sola eran mi único alivio, pero aún así no tenía el valor de huir. ¿A dónde iría una chica de 15 años sin dinero, sin educación, en una región donde todos se conocían? A principios de 1968, casi un año después de la muerte de mi madre, llegó la peor parte. Mi padre empezó a beber más, volviéndose más violento. Creo que la bebida hacía que confundiera aún más la fantasía y la realidad. Había noches en que volvía a casa borracho. Me llamaba Eleanor y decía que me había perdonado por engañarlo, que podía volver a su cama. Era como si en su cabeza no estuviera abusando de su propia hija, sino recuperando a su esposa. Una versión enferma y distorsionada de ella, pero todavía en su cabeza era ella. A veces la señora Jenkins, nuestra vecina, venía a hacerme compañía. Era una señora de unos 60 años, viuda que vivía sola en la casa de al lado. Tenía el cabello blanco siempre recogido en un moño y las manos arrugadas por años de trabajar en los campos. Siempre traía algo, un trozo de pastel, una fruta, un retazo de tela. ¿Cómo estás, niña?, preguntaba mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de lo que yo mostraba. Estoy bien, señora Jenkins, tan bien como se puede esperar. Nunca preguntó directamente, pero sentía que ella sospechaba. A veces me tomaba del brazo y miraba los moretones que intentaba ocultar. Otras veces comentaba lo diferente que me veía, más delgada, con ojeras. Si necesitas algo, cualquier cosa, mi puerta siempre está abierta, decía antes de irse. Deseaba tanto haber tenido el valor de contárselo, de pedirle ayuda. Pero el miedo era más grande, miedo a que no me creyeran, miedo a lo que mi padre haría si se enteraba, miedo a que incluso si alguien me creía, no se pudiera hacer nada. En aquellos días, en 1967, en un pequeño pueblo de Kentucky, lo que sucedía dentro del hogar era un asunto familiar. Nadie se metía. Había días en que pensaba en acabar con todo. Había un pozo profundo detrás de la casa, y a veces, cuando el dolor era insoportable, miraba el agua oscura allá abajo y pensaba en saltar. Pero entonces recordaba la promesa que le hice a mi madre el día de su velorio, de que saldría de ese lugar, de que sobreviviría. Y esa promesa me mantuvo viva un día tras otro. Para soportarlo, creé un mundo dentro de mi cabeza, un lugar donde era libre, donde estudiaba, donde nadie me hacía daño. En los peores momentos me refugiaba en este mundo imaginario. Era como si una parte de mí se desconectara de mi cuerpo y se fuera allí,
dejando solo la cáscara para soportar lo que viniera después. Un día, casi un año después de la muerte de mi madre, sucedió algo que lo cambió todo. Era día de mercado en el pueblo. Mi padre, como siempre, se había ido a trabajar. Aproveché para escabullirme al mercado para comprar algunas cosas que faltaban en casa. El mercado de Pineville se celebraba todos los miércoles en la plaza central. Era un evento en el pueblo. La gente venía de todas partes para comprar, vender, cotillear. Había puestos de todo: verduras, frutas, carne, ropa, baratijas. El olor de la masa frita mezclado con el perfume de las frutas maduras llenaba el aire. Estaba en el puesto del señor Joe eligiendo unos tomates cuando oí una voz masculina detrás de mí. «Señorita, cuidado con esa cesta, está a punto de caerse todo». Me di la vuelta y vi a un joven que nunca había visto antes. Debía tener unos 20 años, piel bronceada por el sol, ojos claros que contrastaban con el resto. Sostenía mi cesta que estaba a punto de volcarse. «Gracias», logré decir, ruborizándome. «De nada». «¿Eres de por aquí? Nunca te había visto por estos lares». Le expliqué que sí era de Pineville, pero que no salía mucho. No le dije por qué, por supuesto. «Soy Ben. Vine desde Louisville para trabajar en la construcción de la nueva iglesia. Me quedaré por aquí unos meses». Fue la primera conversación normal que tuve con alguien en casi un año. La primera vez que alguien me miró como Irene, no como la hija del señor Arthur que perdió a su madre, ni como el sustituto de Eleanor. Hablamos unos minutos. Me ayudó a llevar mis compras hasta la esquina. No le dejé que me acompañara a casa. Sabía que si alguien nos veía y se lo contaba a mi padre, lo pagaría caro. «¿Puedo verte otra vez?», preguntó antes de separarnos. Dudé. Quería tanto decir que sí, sentir de nuevo esa sensación de ser una persona normal, una chica de 16 años hablando con un chico guapo. Pero sabía que era peligroso. «No lo sé, es complicado». No insistió, solo sonrió y dijo: «Estaré por aquí si cambias de opinión». Volví a casa con el corazón más ligero. Durante unas horas olvidé mi infierno personal, pero la realidad me esperaba en la puerta. Mi padre había vuelto temprano. Estaba sentado en el porche, su cara roja de ira, una botella de whisky medio vacía a su lado. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz cargada de amenaza. «Fui al mercado, papá, a comprar algunas cosas que faltaban». Mostré la cesta como prueba. Se levantó, tambaleándose un poco por la bebida. «¿Y quién te dio permiso para salir? ¿Quién te dio permiso para hablar con ese hombre?». Mi sangre se heló. Alguien me había visto con Ben y se lo había contado a mi padre. En un lugar pequeño como Pineville era imposible guardar secretos. «No fue nada, papá. Él solo me ayudó con las compras. Ni siquiera lo conozco. Fue como echar gasolina al fuego. Se abalanzó sobre mí, volcando la cesta. Las patatas, los tomates, todo rodó por el suelo de tierra. Igual que tu madre. Crees que no sé que ella me fue infiel. Nunca había visto a mi padre tan fuera de control. Sus ojos inyectados en sangre, su boca echando espuma por la rabia. Intenté correr, pero me agarró del pelo, me arrastró hacia la casa mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Nadie vino, nadie venía nunca. Esa noche pensé que iba a morir. Me golpeó con su cinturón hasta que ya no podía sentir dolor. Luego me encerró en la pequeña habitación trasera donde guardábamos leña y herramientas. Me quedé allí 2 días, sin comida, sin agua, en la oscuridad. Podía oírlo caminando por la casa, bebiendo, rompiendo cosas. En algún momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi jergón. Alguien me había limpiado las heridas, me había dado agua. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero el dolor en mi cuerpo me recordó que era real. Fue la señora Jenkins quien me salvó. Ella había oído mis gritos, había visto a mi padre arrastrándome hacia la casa. Cuando él salió a trabajar al día siguiente,
Ella entró por la ventana de atrás y me sacó de esa habitación. «Niña, esto no puede continuar», dijo mientras pasaba un paño húmedo por mi cara hinchada. «Necesitas salir de aquí». Por primera vez se lo conté todo, desde el día del velorio de mi madre hasta ese momento. Las palabras salieron como un río represado, que finalmente encuentra una brecha en la presa. La señora Jenkins lloró conmigo. Me abrazó como solía hacerlo mi madre, y entonces me hizo una promesa. «Voy a ayudarte a salir de aquí. No sé cómo todavía, pero lo haré. Solo dame un poco de tiempo para pensar en un plan». En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, una luz débil y tititilante, pero estaba ahí. Alguien sabía mi secreto, alguien me creía, alguien iba a ayudarme. Poco sabía yo que este plan de escape sería solo el comienzo de otra historia, aún más increíble. Pero eso, queridos míos, es asunto para el próximo capítulo de esta historia. Después de ese día en que la señora Jenkins me encontró en la habitación trasera, las cosas empezaron a cambiar lentamente. No todo de una vez, no como en las películas que vemos hoy en día, donde todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Fue lento, doloroso, pero cambió. La señora Jenkins empezó a venir a nuestra casa con más frecuencia, siempre con una excusa preparada. Traje un dulce que hice. Necesitaba una taza de azúcar. Pasaba para ver cómo están todos. Mi padre estaba sospechoso, por supuesto. Esos ojos suyos nunca dejaban de observarme. Pero no podía hacer nada frente a la señora Jenkins. Ella era respetada en el pueblo, viuda de un hombre que había sido concejal. Incluso mi padre, con toda su maldad, sabía que tenía que guardar las apariencias. En las semanas siguientes me enseñó un código. Si la necesitaba urgentemente, solo tenía que colgar una sábana blanca en la cuerda de tender de atrás. Desde su casa podía verla. Nunca necesité usar esta señal, pero solo saber que tenía esta posibilidad me daba un poco de consuelo. Una mañana llegó con una cesta llena de hierbas. Le dijo a mi padre que eran remedios caseros para ayudar a sanar mis caídas. Así explicaba mis moretones frente a él. Mi padre solo murmuró algo y salió al porche a fumar su cigarrillo liado a mano. Cuando estuvimos solas, me entregó algo escondido entre las hierbas. Era una pequeña imagen de la Virgen María doblada por la mitad. Dentro había un trozo de papel con 2 palabras escritas: «Ten fe». Guardé ese papel como un tesoro. Por la noche, cuando mi padre dormía, lo sacaba a escondidas y lo miraba. 2 palabras tan simples, pero en ese momento eran todo lo que tenía. Mientras tanto, Ben, el chico del mercado, se convirtió en parte de mis pensamientos diarios. Nunca volví a hablar con él. Por supuesto, después de la paliza que recibí, ni siquiera me acercaba a la ventana cuando mi padre estaba en casa. Pero a veces, cuando salía a trabajar, me permitía mirar por la rendija de la cortina, imaginando cómo sería una vida normal. Una vida en la que pudiera hablar con un chico sin miedo, en la que pudiera caminar por la plaza, ir a la escuela. Fue en uno de esos momentos, mirando por la ventana, cuando vi a Ben pasar por nuestra calle. Mi corazón casi se sale del pecho. Él no me vio. Estaba hablando con otro hombre que llevaba madera para lo que debía ser la construcción de la nueva iglesia. Me quedé allí, escondida, solo mirando, hasta que desapareció en la curva. Esa noche soñé con él. Un buen sueño, uno de esos con los que no quieres despertarte. Estábamos sentados junto al río que atraviesa Pineville, hablando, riendo. Llevaba un vestido azul, mío, no de mi madre, y tenía flores en el pelo. En el sueño era libre. Me desperté con el sonido de mi padre llegando a casa borracho. Había salido después de la cena, algo raro. Normalmente se quedaba en casa vigilándome, pero esa noche había ido al bar y volvía cargando el olor a whisky y cigarrillos. Me quedé quieta en mi jergón, fingiendo dormir, rezando para que no viniera a buscarme.
Dios debe haber escuchado mis oraciones esa noche, porque fue directo a la cama y pronto estuvo roncando. Suspiré aliviada y volví a soñar con Ben. A finales de marzo de 1968 llegó la Cuaresma a Pineville. Era una época importante. Todo el pueblo se preparaba para la Pascua. Las mujeres limpiaban la iglesia. Los hombres montaban el platform para la crucifixión. Los niños ensayaban para la procesión. Era una de las pocas veces en el año que el pueblo recibía visitantes de fuera que venían a ver las celebraciones. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, me dejó ir a la iglesia durante la Cuaresma. Era la única época del año en que podía salir de la casa sin él, siempre que fuera directo a la iglesia y volviera inmediatamente después. Es un pecado impedir que alguien vaya a la casa de Dios, decía el pastor Anthony, y ni siquiera mi padre se atrevía a contradecir al pastor. Un miércoles por la tarde volvía de la iglesia cuando volví a ver a Ben. Estaba sentado en un banco de la plaza, solo. Cuando me vio, sonrió y saludó con la mano. Miré a mi alrededor nerviosa. No había nadie conocido cerca. Tal vez podría hablar con él solo un minuto. «Hola», dijo cuando me acerqué. «Pensé que nunca volvería a verte». «No puedo quedarme», respondí, todavía mirando a mi alrededor. «Si mi padre se entera de que hablé contigo, ¿qué te hizo la última vez?» «Todo el pueblo comentó que desapareciste durante días». Bajé la vista, avergonzada. Nada. Solo estuve enferma. Ben no insistió, pero vi en sus ojos que no me había creído. «Mira, no sé qué pasa en tu casa, pero si necesitas ayuda, aquí estoy». En ese momento, algo dentro de mí quería contárselo todo. Abrir mi corazón, pedir ayuda, pero el miedo todavía era mayor. «Me tengo que ir», fue todo lo que logré decir. Asintió, respetando mi ritmo. «Estaré en la iglesia el domingo, si puedes venir». El domingo siguiente encontré el valor y fui al servicio. Mi padre fue también. Por supuesto, nunca me dejaría ir sola un domingo normal, pero al menos volvería a ver a Ben, aunque fuera de lejos. La iglesia estaba abarrotada, todos con sus mejores ropas, las mujeres con velos de encaje en la cabeza, los hombres con sombreros en la mano. Busqué a Ben con la mirada, pero no lo vi por ninguna parte. Mi corazón se hundió de decepción. Cuando el servicio terminó y la gente comenzó a salir, sentí que alguien me tocaba ligeramente el hombro. Era la señora Jenkins. «Ven a tomar un café a mi casa después», dijo lo suficientemente alto para que mi padre la oyera. Hice un pan de maíz que quedó delicioso. Antes de que pudiera responder, mi padre interrumpió. «Ella tiene cosas que hacer en casa». Señora Jenkins, lista como siempre, ya estaba preparada. «Pero es rápido, señor Arthur, y yo misma la llevaré a casa después. Usted puede seguir adelante, descanse un poco. El domingo es día de descanso, ¿no?» Mi padre dudó. Ir en contra de la señora Jenkins frente a toda la iglesia estaría mal visto, y estaba cansado de la semana de trabajo, probablemente queriendo beber su whisky en paz. «Está bien, pero no te demores», dijo finalmente, dándome una mirada que dejaba claras las consecuencias si no obedecía. Cuando llegamos a casa de la señora Jenkins, entendí por qué había insistido tanto. Ben estaba allí, sentado a la mesa de la cocina, tomando café. «Ustedes dos ya se conocen, ¿verdad?», dijo la señora Jenkins, cerrando la puerta detrás de nosotros. «Tenemos poco tiempo, así que vayamos al grano». Esa tarde, los tres hablamos, durante casi una hora. La señora Jenkins le contó a Ben todo lo que había pasado en nuestra casa. Yo, demasiado avergonzada para hablar, solo confirmé con la cabeza. Ben escuchó todo en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo cuando la señora Jenkins terminó. «Esta no es vida para nadie, y mucho menos para una chica de tu edad». «¿Pero cómo?», pregunté, con una voz que casi desaparecía. «¿A dónde iría? No tengo a nadie ni dinero». Fue entonces cuando la señora Jenkins reveló su plan. Tenía una hermana en Louisville,
la señora Teresa, que podría acogerme hasta que me estableciera. El problema era cómo salir de Pineville sin que mi padre lo descubriera y viniera tras de mí. «Tengo una idea», dijo Ben, después de pensar un poco, «pero requerirá paciencia. No podemos actuar de inmediato. Sería demasiado arriesgado». La idea era simple, pero ingeniosa. Ben necesitaba a alguien para lavar la ropa de los trabajadores de la construcción de la iglesia. Me ofrecería este trabajo con el permiso de mi padre. Con el tiempo, mi padre se acostumbraría a las visitas regulares de Ben para traer y recoger la ropa. Mientras tanto, ahorraríamos dinero y planificaríamos mi escape. «¿Qué te parece?», me preguntó Ben. Pensé unos momentos. Era arriesgado. Si mi padre se enteraba, pagaría un precio terrible. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Continuar en esa vida hasta cuándo? ¿Hasta que me matara en uno de sus ataques de rabia o hasta que perdiera completamente la cordura? «Vamos a intentarlo», respondí, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Ese día volví a casa con una sensación extraña en el pecho. Era miedo. Sí, mucho miedo, pero también era algo más, algo que apenas recordaba cómo se sentía. Esperanza. Al día siguiente, Ben apareció en nuestra casa. Llamó a la puerta, formal, respetuoso. Mi padre abrió, sospechoso como siempre. «Buenos días, señor Arthur. Me llamo Ben. Trabajo en la construcción de la nueva iglesia. Vine a hablar con usted porque necesitamos a alguien que lave la ropa de los trabajadores». La señora Jenkins dijo que su hija podría estar interesada en el trabajo. Mi padre me miró, luego miró a Ben. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Por un lado, no le gustaba la idea de que otro hombre tuviera contacto conmigo, aunque solo fuera para traer y recoger la ropa. Por otro, el dinero extra sería bienvenido. ¿Y si la señora Jenkins lo había recomendado? «¿Cuánto paga?», preguntó por fin. Ben mencionó una cantidad que era lo suficientemente buena como para despertar el interés de mi padre, pero no tan alta como para parecer sospechosa. «Está bien, ella puede lavar la ropa, pero usted trae y recoge cuando yo esté en casa. ¿Entendido?». «Sí, señor», respondió Ben, serio. «¿Puedo traer el primer lote mañana?». Y así comenzó nuestra farsa. 2 veces por semana, Ben traía la ropa sucia y se llevaba la limpia. Al principio, mi padre se aseguraba de estar presente, pero con el tiempo, al acostumbrarse a la rutina, comenzó a relajarse. A veces, dejaba que Ben entregara la ropa incluso cuando estaba ocupado con otra cosa. En los breves momentos en que estábamos solos, intercambiábamos algunas palabras, una mirada, una sonrisa. Era poco, pero para mí lo significaba todo. Era la prueba de que existía un mundo más allá de esas paredes, de que había gente buena ahí fuera. El dinero que recibía por el lavado se lo entregaba directamente a mi padre, pero Ben, astuto, siempre ponía un poco extra en el paquete, y este extra iba directo a la señora Jenkins, que lo guardaba para mí. Era nuestro fondo de escape, como lo llamábamos. Llegó junio y con él las celebraciones del 4 de julio en Pineville. Como en todos los pueblos pequeños de Kentucky, esta era una fecha importante. Hoguera en la plaza, bailes cuadrados, alcohol ilegal, dulces tradicionales. Todo el pueblo participaba. Mi padre, sorprendentemente, dijo que iríamos a la celebración. Yo estaba recelosa, por supuesto. Nunca me dejaba salir. ¿Por qué sería diferente ahora? Pero pronto entendí que era otra de sus actuaciones. El padre dedicado que lleva a su hija a divertirse un poco después de la pérdida de su madre. La imagen pública que tanto se esforzaba por mantener. En la noche de la celebración me puse el vestido que había sido de mi madre. No porque quisiera, sino porque era el único presentable que me dejaba usar. Cuando salí a la sala, me miró de arriba abajo y por un momento vi ese destello en sus ojos que tanto me aterraba. «Te pareces mucho a ella», dijo, con la voz entrecortada por la emoción o por el whisky que ya había bebido.
No puedo decir. En la plaza las hogueras ya estaban encendidas. El olor del maíz asado y las batatas dulces se mezclaba con el del alcohol ilegal calentándose. Los niños corrían, los adultos conversaban, las parejas se cortejaban en los rincones más oscuros. Una escena normal de una celebración del 4 de julio en un pueblo pequeño. Pero para mí parecía que había entrado en un mundo paralelo. Tan lejana estaba yo de una vida normal. Mi padre pronto encontró a sus amigos del aserradero y se unió a ellos cerca del barril de alcohol ilegal. Me ordenó que me sentara en un banco donde pudiera verme y eso hice. No me atrevería a desobedecer, no allí con tanta gente alrededor. Fue entonces cuando noté a Ben al otro lado de la plaza. Él también me había visto, pero tuvo la prudencia de no venir a hablarme directamente. En cambio, pasó por donde estaba la señora Jenkins sentada con otras señoras y le susurró algo. Minutos después, la señora Jenkins se acercó a mí. «Ven conmigo, niña. Vamos a tomar un poco de alcohol ilegal para entrar en calor». Miré a mi padre, que ya estaba absorto en la conversación y la bebida. Asintió, dando permiso. Seguí a la señora Jenkins hasta el puesto de alcohol ilegal en el lado opuesto de donde estaba mi padre. Ben nos esperaba un poco más lejos, en las sombras. «Todo listo», dijo tan pronto como nos acercamos. «El autobús a Louisville sale el próximo martes a las 4:00 am. Pasaré a recogerte a las 3:00 cuando tu padre esté durmiendo». Mi corazón se aceleró. Martes, a 3 días. Estaba tan cerca y sin embargo tan lejos. ¿Y si se despierta? ¿Y si alguien nos ve? Pregunté, mientras el miedo se apoderaba de mí. «No pasará», me tranquilizó la señora Jenkins. «Le pondré una pastilla para dormir en su café la noche anterior. Es fuerte, lo hará dormir toda la noche. Tengo un amigo que nos llevará hasta la carretera principal», añadió Ben. «Todo saldrá bien, ya verás». Volví al banco temblando por dentro, pero tratando de mantenerme tranquila por fuera. 3 días. En 3 días sería libre. La idea parecía tan irreal como uno de mis sueños diurnos. La celebración continuó hasta tarde. Cuando volvimos a casa, mi padre ya estaba borracho. Cayó en la cama, todavía vestido, y pronto estuvo roncando. Yo, por el contrario, no podía cerrar los ojos. No dejaba de pensar en el plan, en todo lo que podía salir mal, en todo lo que podía salir bien. Los 2 días siguientes pasaron con una lentitud agonizante. Cada minuto parecía una hora. Cada mirada de mi padre me hacía preguntarme si lo sabía, si había descubierto nuestro plan. Pero actuaba con normalidad, en la medida de lo posible para alguien como él. El lunes, la víspera de la fuga, la señora Jenkins pasó por la casa con un pan de maíz para el café de la tarde. Dijo, guiñándome un ojo de una manera que solo yo vi. El pan tenía la prometida pastilla para dormir, por supuesto. Esa noche le serví una generosa porción a mi padre junto con un café dulce, como me había indicado la señora Jenkins. Comió sin sospechar nada. 1 hora después estaba profundamente dormido. Me arriesgué a llamarlo por su nombre, a empujarlo ligeramente. Nada, no se movió. La pastilla para dormir había funcionado. Con el corazón palpitante empecé a hacer mi pequeño equipaje. Un cambio de ropa, la pequeña imagen que me había dado la señora Jenkins y el dinero que habíamos ahorrado, escondido en una pequeña bolsa cosida en el dobladillo de mi falda. Me senté en el jergón y esperé, mirando fijamente el viejo reloj de la pared. Cada tic-tac era como un martillazo en mi pecho. Solo faltaban unas horas para la libertad, o para el mayor error de mi vida. Esa noche, en vísperas de mi escape, empaqué mis pocas pertenencias en un viejo saco de arpillera. No tenía mucho que llevarme. Un cambio de ropa, un peine roto, la medalla de la Virgen María de mi madre y el dinero que Ben me había dado, envuelto en un trozo de tela y cosido en el dobladillo de mi falda.
Era todo lo que tenía en el mundo. Escondí el saco bajo mi jergón, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mi padre podía oírlo desde la otra habitación. Él había vuelto a casa del trabajo antes ese día. Estaba callado, demasiado callado en ese momento. Pensé que era solo cansancio. Hoy sé que era la calma antes de la tormenta. La señora Jenkins había pasado antes, con un pan de maíz, como siempre hacía los lunes, pero esta vez el pan tenía un ingrediente especial, una pastilla para dormir fuerte que consiguió del farmacéutico del pueblo. Dale un buen trozo a tu padre después de la cena con un café dulce para disimular el sabor, me susurró. Preparé la cena como cualquier otro día. Sémola con salchicha, berzas, frijoles. Serví a mi padre, que comió en silencio, mirándome de una manera extraña. De vez en cuando tomaba la botella de whisky y bebía directamente del cuello. «Estás callada hoy, Eleanor», dijo de repente. Sentí un escalofrío en la espalda. Incluso después de tanto tiempo, no podía acostumbrarme a que me llamaran por el nombre de mi madre. «Solo cansada, papá», respondí sin mirarlo a los ojos. «¿Cansada de qué?» «De lavar la ropa para tu noviecito». Mi sangre se heló. Seguí removiendo la olla como si no hubiera oído bien. «¿Qué novio, papá?» «No sé de qué estás hablando». Golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los platos. «No te hagas la tonta. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no tengo ojos y oídos en este pueblo?» Me quedé paralizada, la cuchara de madera todavía en la mano. Esto era todo. Había descubierto todos mis planes, toda la esperanza que había construido en los últimos meses, todo estaba a punto de derrumbarse. Pero entonces sucedió algo inesperado. Se levantó, tambaleándose un poco. Ya estaba borracho y cogió más whisky. Luego volvió a sentarse. «Mañana arreglaremos esto. Mañana le mostraré a ese chico quién manda en mi casa. Mañana». Estaba planeando hacer algo mañana, pero mañana yo ya estaría lejos si todo salía bien. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. «Hay pan de maíz de postre, papá. Lo trajo la señora Jenkins hoy». Me miró con desconfianza, esa vieja entrometida. También tendré una charla con ella mañana. Aún así, aceptó el trozo que le serví. Se lo comió con café dulce, como había recomendado la señora Jenkins. Yo comí un trozo pequeño también de otra parte del pan, que ella había marcado para que supiera cuál era cuál. Terminamos de comer y él se fue al dormitorio llevándose la botella de whisky. Me quedé limpiando la cocina, escuchando atentamente cualquier ruido. Al cabo de un rato comenzaron los ronquidos. La pastilla para dormir estaba surtiendo efecto mezclada con la bebida. No podía dormir. Me acosté en mi jergón mirando el techo de paja, contando las horas. La noche parecía no pasar nunca. Cada ruido me sobresaltaba. Un grillo cantando, el viento en las hojas del árbol de mango del patio, el ulular de un búho a lo lejos. Cuando el reloj de la iglesia dio las 2 de la madrugada, me levanté en silencio. Los ronquidos de mi padre continuaban, fuertes y rítmicos. Cogí mi saco de arpillera ya preparado y me dirigí a la puerta. Estaba cerrada con llave. La llave, que normalmente colgaba de un clavo al lado, no estaba allí. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde podría estar la llave? Fui a la habitación de mi padre, de puntillas. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente, tratando de no hacer ruido. Estaba tumbado boca arriba, roncando fuerte, la botella de whisky vacía al lado de la cama. Pero no vi la llave por ninguna parte. Fue entonces cuando noté algo brillando en su pecho. ¿La llave? Estaba colgada de una cadena alrededor de su cuello. Mi padre nunca había hecho esto antes. Nunca había cerrado la puerta con llave y escondido la llave así. Lo sabía. De alguna manera sabía de mi plan de escape. Salí de la habitación presa del pánico. ¿Qué hacer ahora? Ben me estaría esperando en menos de una hora. Si no me presentaba, vendría a buscarme. Y entonces ni siquiera quería pensar en lo que mi padre le haría a él. Miré a mi alrededor.
desesperada. La casa no tenía muchas ventanas y las que tenía eran demasiado pequeñas para que yo pasara, excepto la ventana de la pequeña habitación trasera donde mi padre guardaba las herramientas. Era un poco más grande que las otras y daba al patio trasero. Fui allí e intenté abrirla. Estaba clavada. Mi padre había clavado la ventana con tablas. Realmente lo había pensado todo. Me senté en el suelo sintiendo que las lágrimas acudían. Estaba atrapada. No había salida. Todos mis sueños de libertad, todos los planes que habíamos hecho, todo en vano. Pero entonces oí un ruido leve que venía de la puerta principal. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. Mi corazón se aceleró. ¿Era mi padre que se había despertado? Pero él estaba en el dormitorio. Podía oír los ronquidos. Me acerqué con cautela a la puerta. El ruido continuaba, metálico, como si alguien estuviera usando una herramienta para forzar la cerradura. ¿Irene? Oí una voz suave al otro lado. ¿Estás ahí? Era Ben. Había venido antes. Corría hacia la puerta. Estoy aquí, susurré. Pero la puerta está cerrada y mi padre tiene la llave. Aléjate de la puerta, dijo. Intentaré abrirla con esto. Oí más ruidos metálicos. Debía estar usando alguna herramienta de construcción para forzar la cerradura. Después de lo que pareció una eternidad, oí un clic. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Ben, con una sonrisa de alivio en su rostro. Vamos rápido, susurró, cogiendo mi saco de arpillera. La señora Jenkins está esperando en el camino con un coche. Dudé, mirando hacia la habitación donde dormía mi padre. ¿Y si se despertaba ahora? ¿Y si nos pillaba huyendo? Como si leyera mis pensamientos, Ben me tomó de la mano. Todo saldrá bien, confía en mí. Salimos de la casa, cerrando la puerta tan silenciosamente como fue posible. La noche estaba despejada, con una luna llena que iluminaba el camino. Caminamos agachados por el patio, pasando por el maíz del huerto hasta llegar a la valla de atrás. Fue entonces cuando lo oímos, un grito furioso que venía de la casa. Irene. Mi padre se había despertado. La pastilla para dormir no había sido lo suficientemente fuerte, o quizás su odio era más fuerte que cualquier medicina. ¡Corre!, gritó Ben tirándome de la mano. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, a través del pasto, el maizal hasta llegar al camino de tierra. El coche de la señora Jenkins, un Ford viejo de su hermano, estaba allí, con el motor en marcha, los faros apagados. «¡Suban rápido!», gritó por la ventana. Apenas habíamos entrado en el coche cuando vimos a mi padre aparecer en la curva del camino. Incluso a distancia podíamos ver que llevaba algo en la mano, algo que brillaba bajo la luz de la luna. «¡Es una escopeta!», gritó la señora Jenkins pisando el acelerador a fondo. El coche arrancó con una sacudida, levantando el polvo del camino de tierra. Miré hacia atrás y vi a mi padre apuntando con la escopeta en nuestra dirección. Hubo un estallido y algo golpeó la parte trasera del coche. «¡Agáchense!», gritó la señora Jenkins. Nos agachamos en el asiento trasero, Ben cubriendo mi cuerpo con el suyo. Hubo otro disparo, pero ya estábamos demasiado lejos. El coche rebotaba en el camino lleno de baches, pero cada segundo nos alejaba más de ese hombre, de esa casa, de ese infierno. Cuando finalmente tuve el valor de levantar la cabeza, ya estábamos en la carretera principal. Las luces de Pineville se habían quedado atrás. Delante de nosotros solo el camino oscuro y la promesa de la libertad. «Lo logramos», dijo Ben, tomándome de la mano. «Eres libre, Irene, libre». Una palabra tan simple, pero para mí lo significaba todo. Miré por la ventanilla del coche el cielo estrellado y por primera vez en años respiré sin el peso del miedo en el pecho. Pero la libertad tiene su precio y yo aún no lo había pagado por completo. La señora Jenkins condujo durante horas hasta que llegamos a un pueblo más grande donde tomaríamos el autobús a Louisville. El plan era que yo fuera a casa de su hermana como estaba planeado. Ben terminaría el trabajo en Pineville
si es que aún podía volver después de lo sucedido, y se reuniría conmigo en Louisville unos meses después. Mientras esperábamos en la estación de autobuses, sentados en un banco duro, la señora Jenkins me miró con esos ojos sabios y dijo algo que nunca olvidé. Niña, la vida es como un río, a veces tranquilo, a veces turbulento, pero siempre fluyendo hacia adelante. No importa lo que haya pasado allá atrás, el agua no regresa, simplemente fluye, encontrando nuevos caminos, nuevos lugares. Así tienes que ser ahora, como el río que fluye hacia adelante sin mirar atrás. Asentí, comprendiendo la sabiduría de esas simples palabras. Yo era como ese río ahora, avanzando, dejando atrás a la niña asustada que una vez fui. El autobús llegó puntualmente a las 4:00 am. Me despedí de la señora Jenkins con un abrazo fuerte. Esa mujer lo había arriesgado todo por mí, una chica que apenas conocía. Nunca olvidaré ese gesto. Ben me acompañó hasta la puerta del autobús. Nos miramos un momento, sin saber qué decir. Había tanto entre nosotros, miedo, esperanza, quizás incluso amor. Pero las palabras parecían demasiado pequeñas para expresar todo eso. Sacó un pequeño paquete de su bolsillo. Para que recuerdes que no todos los hombres son como tu padre. Era un relicario, sencillo, de latón. Dentro había un pequeño recorte de periódico con una oración a San Benito, protector contra el mal. Te esperaré en Louisville, dijo, dándome un beso rápido, cuando todo esto termine, cuando sea seguro. Subí al autobús con el corazón lleno de emociones contradictorias. Felicidad por ser finalmente libre, miedo por lo desconocido que me esperaba, añoranza anticipada por Ben y una extraña sensación de que mi pasado no había terminado conmigo. No sabía cuánta razón tenía. Cuando el autobús partió, miré por la ventana a las dos figuras que se hacían cada vez más pequeñas en el andén. Las dos personas que habían salvado mi vida. Me prometí que algún día devolvería ese favor de alguna manera. El autobús continuó por la carretera oscura, llevándome hacia un futuro incierto, pero por primera vez en años, un futuro que yo misma podía elegir. Y eso, queridos míos, ya era una gran victoria. Pero el destino, como he dicho antes, es una cosa curiosa. Y mi historia con mi padre aún no había llegado a su fin. Él volvería a mi vida años después, cuando menos me lo esperaba, y el enfrentamiento final sería mucho más terrible de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Pero eso es asunto para el próximo capítulo, donde contaré cómo me liberé finalmente de las cenizas de mi pasado y renací como la mujer que soy hoy. Llegué a Louisville en una fría mañana de julio de 1969. Nunca olvidaré la sensación de pisar esa enorme estación de autobuses con tanta gente desconocida pasando apresuradamente. Yo, una chica de pueblo que apenas había salido de su propio pueblo, me sentí tan pequeña como una hormiga en ese hormiguero humano. La señora Teresa, la hermana de la señora Jenkins, me esperaba como estaba planeado. Era una señora más joven que su hermana, con el pelo teñido de negro y una sonrisa acogedora. Me abrazó como si me hubiera conocido durante años. Bienvenida, hija mía, aquí estarás a salvo. Su apartamento era pequeño, en un edificio viejo del centro. Nada lujoso, pero para mí parecía un palacio. Tenía agua corriente, electricidad, una estufa de gas. Cosas que en Pineville eran lujos para la gente rica. En los primeros días apenas salía de la habitación. El ruido de la gran ciudad me asustaba. Los claxones, las sirenas, el movimiento constante de gente en la calle y el miedo. El miedo de que de alguna manera mi padre descubriera dónde estaba y viniera a por mí. La señora Teresa respetó mi ritmo. Me dejaba sola cuando lo necesitaba, pero también me animaba a dar pequeños pasos. Hoy iremos a la panadería de la esquina, decía. Al día siguiente era el mercado, luego la tienda más lejana.
Poco a poco fui conociendo el barrio, la ciudad, la vida. La ciudad latía de una manera diferente. En aquella época era 1969. El hombre acababa de pisar la luna. La música de los Beatles sonaba en las radios e incluso en América había una sensación de que el mundo estaba cambiando. Para mí, que venía de un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, era como entrar en otro planeta. 2 semanas después de mi llegada, la señora Teresa me llamó para una conversación seria. Irene, no puedes quedarte escondida para siempre. Necesitas construir una nueva vida. Y para eso necesitas documentos, educación, trabajo. Tenía razón. Por supuesto, no podía vivir a la sombra del miedo para siempre. Y así comenzó mi nueva vida. Primero, los documentos. Mi certificado de nacimiento se había quedado atrás en la casa de mi padre. Pero la señora Teresa conocía a gente en el ayuntamiento de Louisville. Con algunas historias bien contadas y algunos favores pedidos, conseguí un duplicado. Con eso pude obtener una tarjeta de identidad, inscribirme en la escuela nocturna. Empecé a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia rica del barrio de Highlands. La señora de la casa, la señora Clara, era exigente pero justa. El salario no era mucho, pero era suficiente para pagar una pequeña habitación que alquilaba cerca de la casa de la señora Teresa y aún enviar un poco a la señora Jenkins como agradecimiento por todo lo que había hecho por mí. Trabajaba durante el día, estudiaba por la noche. No era fácil, pero cada página de un libro que pasaba, cada asignatura que aprendía, era como un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre yo y mi pasado. Y ven. Queridos míos, la vida no siempre sigue el guión que planeamos. Recibí 2 cartas de él enviadas a la dirección de la señora Teresa. En la primera contaba que había vuelto a Pineville después de nuestro escape. Mi padre había ido tras él borracho con la escopeta, pero los otros trabajadores de la construcción impidieron una tragedia. El pastor del pueblo, el pastor Anthony, oyó toda la historia y llamó a la policía de Louisville. Mi padre fue arrestado por unos días, pero pronto lo soltaron. En aquella época, los problemas familiares rara vez terminaban en algo. Ben dijo que terminaría el trabajo de la iglesia en unos meses y luego vendría a verme a Louisville como habíamos acordado. La carta terminaba con palabras de cariño, de añoranza, de planes para el futuro. La segunda carta llegó 3 meses después. En ella, Ben decía que el trabajo de la iglesia estaba casi terminado, pero que necesitaba pasar por Louisville antes de venir a verme. Su madre estaba enferma, necesitaba verla, prometió que vendría justo después. Esa fue la última noticia que tuve de él. Los meses pasaron, luego 1 año. Ben nunca apareció. No recibí más cartas ni mensajes. Durante un tiempo estuve desesperada, imaginando 1000 cosas. ¿Le había hecho algo mi padre? ¿Había sufrido un accidente en la carretera? ¿O simplemente había seguido con su vida, olvidándome? Nunca supe la respuesta. En 1970 envié una carta a la señora Jenkins preguntando por Ben. La respuesta fue breve. Nadie en Pineville tenía noticias de él desde que se terminó la construcción de la iglesia. Simplemente había desaparecido. La vida, sin embargo, no se detiene para que la mente mos nuestros corazones rotos. Seguí trabajando, estudiando, viviendo. Terminé la escuela primaria en la escuela nocturna, luego la secundaria. A los 20 años ya no era una empleada doméstica. Había conseguido un trabajo como dependienta en una tienda de telas del centro. Pagaba mejor y el trabajo era menos pesado. Louisville estaba creciendo visiblemente en esa época. Nuevos edificios brotaban como hongos después de la lluvia. El asfalto reemplazaba los caminos de tierra, coches, más y más coches. La ciudad se expandía y yo me expandía con ella. Ya no era la chica asustada de Pineville, era una mujer con un trabajo, un techo, amigos, sueños. Fue en esa tienda donde conocí a John.
Era un vendedor de telas de una fábrica de Cincinnati. Visitaba la tienda una vez al mes. Un hombre bueno, amable, unos años mayor que yo. Empezamos a hablar, luego a salir. En 1975 nos casamos. Nuestra ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio. La señora Teresa estaba allí, orgullosa como una madre. La señora Jenkins no pudo venir. La edad ya no le permitía viajes largos, pero envió su bendición por carta. Fue un día feliz, un día que nunca pensé que viviría cuando estaba atrapada en esa casa de madera en Pineville. John sabía de mi pasado, no todo. Hay cosas que son demasiado difíciles de contar, incluso a los que amamos. Pero sabía que había huido de casa por un padre violento. Nunca me presionó para que contara más de lo que quería. Respetó mis silencios, mis pesadillas ocasionales, mis miedos. Nos mudamos a una casa sencilla en el barrio de Highlands. Tuvimos 2 hijos, Mark en 1976 y Lucy en 1978. La vida era buena, tranquila. A veces casi olvidaba mi pasado en Pineville. Casi porque el miedo nunca desapareció por completo. Siempre que veía a un hombre que se parecía a mi padre, mi corazón se aceleraba. Siempre que oía hablar de alguna violencia contra las mujeres en las noticias, las pesadillas volvían. Y siempre tenía esa sensación de que un día el pasado me alcanzaría. Y lo hizo. En 1980, 11 años después de mi escape, recibí una carta de la señora Jenkins. Mi padre estaba en Louisville buscándome. ¿Cómo había descubierto dónde estaba? Al parecer, alguien de Pineville me había visto en la tienda de telas y se lo había mencionado. El mundo es demasiado pequeño, incluso en una gran ciudad como Louisville. La carta de la señora Jenkins era desesperada. No está bien de la cabeza, Irene. Después de que te escaparas, empeoró mucho. Bebe todo el tiempo, habla solo, tiene ataques de rabia. Juró que te encontraría y te llevaría de vuelta, incluso por la fuerza. Ten cuidado. Le mostré la carta a John. Quiso ir a la policía, pero sabía que no ayudaría. ¿Qué iba a decir? Que tenía miedo de mi padre por cosas que habían pasado hacía más de una década. Sin pruebas, sin testigos, nadie lo creería. Durante semanas viví en un estado constante de alerta. Ya no iba a trabajar a la tienda. John insistió en que me quedara en casa con los niños. Cerraba todas las puertas, ventanas. Saltaba con cada ruido extraño. Empecé a tener pesadillas todas las noches hasta que una mañana de domingo sonó el timbre. John había ido a la tienda con los niños. Yo estaba sola. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Era él, mi padre, mayor, más delgado, su rostro marcado por la bebida y el tiempo, pero todavía con esos ojos que me perseguían en las pesadillas. No respondí. Me quedé paralizada detrás de la cortina, observando. Tocó el timbre varias veces. Luego empezó a golpear la puerta, a gritar mi nombre. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Gritaba que era mi padre, que solo quería hablar conmigo, que era una hija desagradecida que había huido de casa. En algún momento, un vecino debió llamar a la policía porque pronto llegó un coche patrulla. Vi a los agentes hablar con mi padre, que gesticulaba, señalaba la casa. Luego se lo llevaron. Pensé que había terminado, que se había rendido o que la policía lo mantendría alejado. Pero me equivoqué. 3 días después, volviendo de la panadería, vi a un hombre de pie en la esquina, observando nuestra casa. Era él. Cuando me vio, empezó a caminar hacia mí. Corrí dentro, cerré todas las puertas. Se quedó fuera, gritando mi nombre, diciendo que necesitábamos hablar, que lo sentía, que había cambiado, pero yo conocía esa voz, conocía esas mentiras. John llegó del trabajo y se encontró con esa escena. Intentó hablar con mi padre, pedirle que se fuera, pero mi padre estaba borracho, agresivo. Empujó a John, intentó forzar la entrada en la casa. Fue entonces cuando John llamó a la policía de nuevo. Esta vez mi padre fue detenido por desacato.
por alteración del orden, pero pronto lo soltarían de nuevo y volvería. Sabía que volvería. Esa noche, John y yo hablamos mucho. Decidimos que no podíamos seguir viviendo así, con miedo. Necesitábamos resolver esto de una vez por todas. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Fui a la comisaría y lo conté todo. El abuso, las amenazas, la huida. El agente escuchó atentamente, tomó mi declaración. Dijo que con esto podía mantener a mi padre detenido por más tiempo, quizás conseguir una orden de restricción. Salí de la comisaría sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso que había cargado durante años hubiera disminuido un poco. No había desaparecido. Creo que nunca desaparecería por completo, pero era más pequeño, más llevadero. 2 días después recibí una llamada de la comisaría. Mi padre había sido encontrado muerto en la celda. Se había ahorcado con su propio cinturón. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sentí alegría, ni alivio, ni venganza. No sentí nada. Un vacío extraño, como si una parte de mi historia hubiera sido borrada de repente. No fui al funeral, no derramé lágrimas, pero esa noche, sentada en el porche de mi casa, mirando las estrellas, pensé en la chica que una vez fui, en la madre que perdí tan pronto, en el padre que pudo haber sido pero no fue, en la vida que tuve y la vida que construí a pesar de todo. El tiempo pasó, los niños crecieron. John falleció en 2005 de un ataque al corazón. Me quedé viuda, luego me convertí en abuela. La vida siguió su curso como el río del que la señora Jenkins había hablado tantos años atrás. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo que mi historia, por dolorosa que sea, necesita ser contada. No por mí, sino por todas las niñas y mujeres que todavía viven sus propios infiernos personales, para que sepan que es posible sobrevivir, empezar de nuevo, encontrar paz. Nunca volví a Pineville. Supe por cartas de la señora Jenkins, hasta que ella falleció en 1990, que el pueblo había crecido, había cambiado. La iglesia que Ben ayudó a construir todavía está allí, dicen. A veces me encuentro preguntándome si él alguna vez volvió, si me buscó, si continuó su vida en otro lugar y qué le pasó a Ben. Nunca lo supe con seguridad. Hace unos años mi hija Lucy, curiosa sobre mi pasado, hizo algunas investigaciones en Internet. Descubrió que hubo un accidente grave en la carretera entre Louisville y Painville en 1969. Poco después de la última carta que recibí, un autobús cayó por un barranco matando a varios pasajeros. Los nombres nunca se divulgaron por completo. Quizás Ben estaba entre ellos, quizás no. Es un misterio más que el tiempo se llevó. Queridos míos, esa fue mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de superación. De cómo una chica asustada de Pineville se transformó en la mujer que soy hoy. No es una historia bonita ni fácil de escuchar, pero es real. Tan real como las cicatrices que llevo en mi alma. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. No es fácil escuchar historias como esta, pero es importante que se escuchen, para que nunca más vuelvan a suceder, para que otras Irene no necesiten huir en mitad de la noche para sobrevivir. Si conoces a alguien que está viviendo su propio infierno, tiende tu mano. Sé la señora Jenkins el Ben en la vida de esa persona. A veces un gesto de ayuda, por pequeño que sea, puede salvar una vida entera. Y antes de despedirme, me gustaría pedir un favor especial. Si este vídeo te ha tocado el corazón, deja tu me gusta y suscríbete a. Esto ayuda a que nuestro mensaje llegue más lejos, a otras personas que quizás necesiten escuchar que no están solas. De la abuela Irene. Para ustedes, con todo cariño y gratitud, que Dios bendiga cada uno de sus caminos y que nunca les falte el valor para seguir adelante como el río que no vuelve atrás.